Zaki musika bukatuko de. Bai, ondo. Gabon, Euskal Herria. Iruñatik, Euskal Herriko hiriburu historikotik, Euskal Herri osoari mezu bat helarazi nahi diogu. Kanpainaren azken zatian, amets bat nuela eta erronka bat plazaratu nuen hauteskunde hauetarako. 4 herrialdeetako bozkekin embajadore bat izendatzea Euskal Errepublikaren izenean. Ba ongi dago, 280.000 bozka, Hego Euskal Herriko bozkekin Fernando Barrena da gure embajadorea. Kasu honetan Hego Euskal Herriko bozkekin lortu dugu embajadorea izendatzea. Gaur gauean ere Iruñatik, Nafarroatik, itsasalde Nafarrera, ala Navarra Maritima. Gaur 3 probintzietan, Nafarroa Maritimoan, Euskal Herria Bildu da lehen indar politikoa. Beraz, mila esker guztiei, eskerrak eman edizkiet ere Espainiar Estaduan bere bozka, ahora Republikasi eman dioten milaka eta milaka herritarrei ere bai. Esaten ari gara ziklo politikoa aldatu egin dela gure herrian, eta gaur beste froga bat daukagu. Horrek ardura gehiagorekin, eta ardura gehiago lotzen gaitu gure konpromiso politikoan. Segurazki bihar eukiko dugu denbora gehiago gaur egin duguna berriz ere tempuz eta soseguz esateko. Baina orain erderaz esango dut norbaitek ulertu ez baldin badu. En las elecciones últimas yo planteo un reto a nivel personal y un sueño. Y era que el pueblo vasco, en este caso del sur del país, y le hablamos desde aquí, desde la capital histórica de este país, solo con los votos de Hego Euskal Herria nombrara embajador a Fernando Barrena a la Unión Europea. Pues hoy, con 280.000 votos, Fernando Barrena es nuestro embajador. Segundo sueño cumplido. A la Navarra Marítima, a Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Que lo oigan bien, hoy Euskal Herria Bildu es la primera fuerza política, la más votada en la Navarra Marítima. Y quiero agradecer de corazón a todos y todas los y las militantes, a los que habéis trabajado en esta campaña, a los que lleváis muchos años trabajando y comprometiéndoos con este país. Fundamentalmente a los jóvenes y a las jóvenes de este país, a la gente trabajadora, a la gente militante que está haciendo posible el cambio de ciclo político en nuestro país. Mañana tendremos ocasión de hacer un análisis más sosegado de los datos, pero hoy es también una noche histórica, una noche que celebramos aquí en Iruña. Y permitirme, como punto final, decir una cosa. Por primera vez en la historia hemos ganado en mi pueblo, en Elgoibar. Primera vez en la historia. Eso también es un dato político. Beraz, Fernandorekin usten zaituztet, eta esan bezala, gora San Fermín! Gora Euskal Herria eskatuta!
Eskerrik asko, hasi behar dut eskerrak ematen, benetan kanpaina badakit, kanpotik ikusi dela ez dakizte nolako kanpaina izan dela hau Europarrena, ez? Baina kanpainan ibili garen guztiontzat, eta hemen jende asko ikusten dut, kanpaina intentsoa izan da, kanpaina mugitua, bagenekien erronka handia genuela, bagenekien indar nahikoa genuela gure helburuak betetzeko, eta hasi behar dugu esaten, erronka batzuk markatu genizkiola geure buruari, Arnaldok esan duen bezala, eta esan behar dugula, misioa bete egin dugula, eta Euskal Herria Bilduk, eta Euskal Herriak diputatu bat izango dutela Bruselan 5 urtez. Vamos a estar en Bruselas durante 5 años, por lo tanto, se confirma que Euskal Herria Bildu y este país van a tener una representación durante esta legislatura en Bruselas. Y esta semana habrá tiempo de analizar los resultados con más pausa. Con esto de que hasta las 11 no se saben, llegan todos a la vez y es difícil hacer una fotografía completa. Pero creo que hay que decir 2 o 3 cosas importantes. Porque durante la campaña hemos incidido en algunos mensajes que eran centrales y creo que son los que tenemos que tener en mente. Parece que se confirma, ¿no?, que va a haber una presencia muy preocupante de la ultraderecha en algunos estados de la Unión Europea y que, por lo tanto, va a ser una legislatura en que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas de las naciones sin Estado, vamos a tener que hacer frente a una tendencia al austericidio, a una tendencia a que crezcan los estados en detrimento del proyecto europeo, y a una tendencia, más que tendencia, son tentaciones belicistas de llevar a los pueblos de Europa a una guerra que no desea nadie. Y desde aquí, hoy, en esta celebración, queremos reiterarnos y dar nuestra palabra, como dijimos en campaña, que Euskal Herria Bildu va a ser un baluarte contra la ultraderecha, como hoy este país ha exigido y ha dado su mandato por el voto. Os damos, por lo tanto, nuestra palabra, gure hitza, badokazue eta badakizue gure hitza betetzen dugula, herri hau ordezkatuko dugula, Bruselan bere interesak ordezkatuko ditugula, Bruselan epe luzekoak eta baita ere larritasunak ere bai, bertan egongo garela larritasunak aurrera ateratzeko, eta beraz, hor egongo garela azken finean, herri honen interesak, klase herritarren interesak defendatzeko Europako instituzioetan. Y también vamos a defender, evidentemente, hemos dicho durante campaña que íbamos a estar en Bruselas 5 años con una propuesta de país, con los 7 territorios como visión política y, por lo tanto, vamos a defender, junto a otras naciones sin Estado, el derecho a existir Euskal Herria como Estado si los vascos y vascas así lo deciden. No me voy a alargar mucho más porque creo que es una gran victoria y que todos y todas tenemos derecho a celebrar. Es una carrera muy larga. Muchas veces solemos decir que no aprendemos a que las metas volantes y estas etapas hay que celebrarlas como es debido, ¿no?, con la esperanza de que algún día ganaremos ese gran tour de la libertad de este país. Pero solamente quiero reiterarme en dar las gracias a todos y todas los que habéis tomado parte en la campaña. Quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que han estado conmigo durante estas semanas recorriendo el país, a Willy, a Ainhoa, que los veo por aquí. Un aplauso para ellos. Y sobre todo reiterar que aunque quien va a Bruselas y quien va a estar allá haciendo esta labor soy yo, es una victoria de todos y todas, es una victoria de este país y es una victoria del futuro en libertad de todos los vascos y vascas. Eskerrik asko eta eutsi gogor, por Euskal Herria Bildu, gora Nafarroa!